Buenas tardes entonces a todos ustedes, chiquillos y chiquillas de octavo básico. Bienvenidos a este encuentro virtual de historia. Em, el día de hoy vamos a trabajar e ir avanzando en todo lo relacionado a lo que ya hemos visto en algunos encuentros anteriores, sobre todo lo relacionado a la conquista de América, que es el tema que hemos estado conversando en los últimos encuentros, particularmente de historia. Ya, hoy día nos vamos a enfocar en algo bien preciso sobre la conquista española en América. Y para ello, bueno, vamos a comenzar observando un PowerPoint que es bien simple, bien pequeñito. No nos vamos a demorar más de 15 minutos en eso. Y después vamos a hacer una actividad del texto de estudio. Por eso les dije que es importante que lo tengan a todos a mano. Eh, Puede ser de forma física como también digital. Lo importante es que lo tengan. Y en eso vamos a trabajar en grupo con el texto. Los voy a dividir en grupos de 4 estudiantes aproximadamente, donde van a tener que realizar una pequeña actividad, ¿ya? Así que vamos a dar inicio con nuestro Power y damos y comenzamos el encuentro del día de hoy. Ya está acá, compartir, ya, ahí acabo de compartir. Eh, bueno, ya van dejando todos ahí su presente en el chat, ya, excelente. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Como pueden observar en pantalla, el tema del día de hoy es el intercambio de productos entre América y Europa durante el proceso de conquista. Buenas tardes, Diego, ahí ya vi muy bien que haya activado su cámara. ¿Ya? Ese es nuestro tema del día de hoy. Yo creo que alguna vez lo han escuchado, ustedes deben tener algunos conocimientos sobre esto. Es decir, hay muchos productos que están en este continente que antes de este encuentro entre estos dos mundos no existían, y lo mismo en Europa. En Europa también hay muchos productos que allá no conocían, que allá no se daban, digamos, de forma natural, y que con el encuentro, con la conquista, terminaron yendo hacia allá, hacia Europa. ¿Ya? Entonces, hoy día lo principal es que ustedes puedan conocer algunos de los productos que vinieron desde Europa y los que se fueron desde América hacia Europa. ¿Ya? Ese es el objetivo del día de hoy. Vamos a proyectar acá. Veamos primero lo siguiente. Productos de América hacia Europa. ¿Ya? Eh, Nosotros ya hemos conversado varias cositas, varios conceptos que ustedes ya deben reconocer. ¿Ya? Primero dice, el comercio europeo mercantilista reforzó la extracción de materias primas en América. Si ustedes recuerdan esto del mercantilismo, por eso les decía que esto ya es algo que trabajamos, cuando hablábamos del mercantilismo, cierto que se hacía referencia a la extracción del oro y la plata. ¿Ya? Si no lo sabían, anótenlo, recuerden. A eso se refería el mercantilismo en sí. Pero aquí estamos hablando de un comercio, ¿ya? Y en este sentido el comercio era más amplio aún que solo el oro y la plata. O sea, por ejemplo, los españoles o los europeos que venían acá no solo se llevaban el oro y la plata, eso era lo principal, pero no era lo único. Entonces, ¿qué otras cosas se llevaban? Una serie de materias primas que vamos a pasar a mencionar a continuación. Primero, con respecto a algunos alimentos y especias, por ejemplo, desde América fueron hacia Europa productos como la papa, ¿ya? La papa, productos como el maíz, que en esta región, en América me refiero, siempre ha sido muy importante. Fue uno de los productos que se llevó hacia allá. El algodón, también un producto que fue desde América hacia Europa. El tomate, otro producto muy reconocido, con mucha importancia. Y tal vez uno de los más relevantes, el cacao. El cacao tampoco era conocido en Europa, sino más bien se daba acá en América, y desde América
se llevó después hacia ese continente. El tabaco, otra materia prima muy, muy importante, tanto para ese momento como en la actualidad. Los porotos también son algunos de los productos más reconocidos que se llevaron hacia Europa. El pimiento, entre otros, ya por eso sale, etcétera. Hay varios productos más, pero los más importantes o los principales son entonces los que ustedes acaban de escuchar: papa, maíz, algodón, tomate, cacao, tabaco, porotos, pimiento, entre otros, ¿ya? Bueno, aparte de eso, aparte de esos productos, de esos alimentos y de esas especias, está además decir que en torno a los metales, el oro, la plata y cualquier piedra preciosa que se encontrase acá en América también fue llevado. Ya eso no era necesariamente exclusivo de acá, pero sabemos que sí había bastante cuando los españoles llegan a esta zona, y se llevan también mucho oro y mucha plata y cualquier piedra preciosa que se encuentre. Eso como un segundo punto. Y como un tercer punto, el capital humano, los esclavos. Eh, Técnicamente, bueno, cuando nos toque ver historia de Chile, nos vamos a dar cuenta que en términos legales no se les llamaba esclavo, ya, no se les llamaba esclavo, pero en la práctica sí se les trataba como esclavos a muchos de los americanos, ¿ya? Y se les trataba como esclavos porque se abusaba en este sentido de su trabajo y no había respeto eh, hacia ellos como personas, como seres humanos, ¿ya? Creo que está bien claro y es bien preciso estos alcances. Entonces, anótenlo, por favor, sáquenle una foto, pantallazo, como ustedes lo vayan, como les acomode más. Pero es importante recordar que estos son algunos de los productos y o servicios que se llevaron desde América hacia Europa. Eh, bueno, Emilia me dice que su internet está un poquito malo. Bueno, Emilia, si hay algún problema y se sale de la clase, bueno, vuelves a ingresar, y si no puedes terminar de ver el video en YouTube. ¿Ya? O la idea es sí, que te quedes en la clase. Eh, no quiero dejar pasar por alto, antes de pasar a la siguiente diapo, las imágenes. ¿Qué transmiten las imágenes? ¿Qué tienen que ver las imágenes o cómo podemos asociar estas imágenes eh, con lo que estamos hablando? Me gustaría escuchar su interpretación, su opinión de esto. Me lo pueden ir comentando en el chat o alguien puede reactivar su micrófono si quiere. Ya, si no hay voluntarios, obviamente yo voy a elegir a alguien, pero eh, me interesa que puedan decirme qué piensan ustedes de esto. A ver, Sofía Leger dice, bueno, lo hace como una pregunta, dice esclavitud, ¿ya? Piensa que podría estar relacionado a la esclavitud. Bárbara también dice que ella logra entender una imagen que se acerca como a esclavos. Catalina también dice o menciona este concepto de esclavitud. Eh, León dice lo siguiente: lo primero, creo que con lo del capital humano. Recién estábamos, miren, acá, bueno, León va marcando o hace la interpretación de esta imagen en particular. Cierto que estamos hablando de que hubo una serie de, entre comillas, no sé si intercambios, pero una serie de cosas que los conquistadores tomaron de los conquistados, y en este caso cuando hablamos de capital humano, a ver, espérenme, voy a cambiar el color de esto. Ya. Cuando hablamos de capital humano, la podemos asociar directamente a esta imagen. O sea, si hablamos de esclavo, esas imágenes son muy representativas de lo que significó el proceso de conquista, ¿ya? Así que espero que se entienda eso. Eh, Tomo otros comentarios que puedo observar acá en el chat. Lucas Barriento dice campesinos y esclavos, ¿ya? Bueno, seguramente lo asocias la primera y la segunda imagen. Emilia dice cultivos, esclavitud y minería. Ya, esa es como sus conceptos para cada una de las imágenes. Y León hace una interpretación también de la segunda imagen, que es la de acá, ¿cierto? Que dice
el cultivo que luego será ocupado para el comercio. Cierto que recién hablamos de que varios de los productos, o todos estos productos, la papa, maíz, algodón, etcétera, fueron llevados después a Europa, o se comenzaron a llevar desde América hacia Europa. Bueno, eso tiene que ver directamente con esta segunda imagen. Ya, esos productos tampoco eran, digamos, de forma absolutamente natural, sino que había un trabajo de las sociedades o de las civilizaciones que estaban para cultivar esos productos, y de esa forma se daban los diferentes alimentos, ¿ya? Entonces, esa segunda imagen también tiene que ver con lo que mencionaba ahí su compañero, León. Y la tercera imagen, ¿cómo la podrían interpretar? ¿Cómo podrían, o qué podría entenderse de esa tercera imagen? De esta de acá. A ver si alguien quiere dar su opinión frente a eso. Sofía dice minería. Ya. A ver si aparte de Sofía alguien más. León también dice podría ser esclavitud, ya que pareciera que están obligados a minar para obtener oro o demás materiales. Vicente Rojas también vuelve a mencionar o asocia el concepto o la imagen más que nada a la esclavitud. Bueno, ustedes ven que hay un trabajo que es forzado, ya de hecho ese es como el nombre que algunos historiadores le dan a esto, trabajo forzado, pero que en palabras más sencillas las podríamos llevar a netamente una esclavitud. En general no se trataba de aquí de un pacto y de decir, oiga, usted haga este trabajo y nosotros vamos a pagar o tenemos un contrato. No, esto era un trabajo totalmente forzado. De hecho, ustedes si observan aquí, se ve como hay una presión, digamos, hacia estas personas, que en este caso son los americanos, ¿ya? Me imagino que queda claro entonces cuáles son, por un lado, los productos que se llevaron desde América hacia Europa, pero que también queda claro que no fueron solo productos, sino que hubo una serie de cosas más que tomaron los conquistadores europeos de los americanos. Antes de pasar a lo siguiente, quiero leer el comentario aquí que veo de su compañero. Vicente Pérez dice, en la primera imagen los españoles los están esclavizando, en la segunda imagen vemos cómo ellos son esclavizados con el tema del cultivo, y en la tercera imagen vemos cómo los esclavos le dan a los españoles lo que consiguieron, este oro, ¿ya? Así que muy bien, ahí creo que me parece súper adecuada y correcta la interpretación que hacemos, ¿ya? Espero que ya hayan anotado esto. Ahora, no todo fue desde América hacia Europa, sino que también hubo varias cosas que fueron desde Europa hacia América, varias que se trajeron, ¿ya? Y varias cosas que se absorbieron acá. A ver, Isabela dice, Mister, ¿por qué nunca pusieron resistencia a la esclavitud? Bueno, Isabela, no sé, no me acuerdo si estuviste en el encuentro pasado, ya, pero te acuerdas que ahí observamos un poquito cómo se fue dando la situación con el imperio Inca, así como anteriormente lo habíamos visto con los aztecas. Bueno, en ese caso, hubo muchos momentos en que sí hubo una resistencia a esto, ya, pero la resistencia en este caso era superada por ejemplo, porque los españoles traían varias cosas que no habían acá. De hecho, lo mencionamos acá, por ejemplo, los caballos. Los caballos fueron, en principio, sobre todo de este proceso de conquista, fueron casi una especie de arma animal, que les daba superioridad por sobre los ataques de los indígenas, pero sí hubo resistencia. Ahora, si yo les digo cuál fue la mayor resistencia en toda América que les dieron a los españoles, por ejemplo, nos tenemos que venir a Chile y directamente hacia el pueblo mapuche. El pueblo mapuche fue el que opuso mayor resistencia al dominio de los españoles, ¿ya? Pero en general sí había oposición, ¿ya? Bueno, ahí Isabela dice, se acordó, dice, ah, verdad. Lucas también menciona armas de fuego, efectivamente también traían armas de fuego que acá no existían, ¿ya? Y eso les daba superioridad. Eh, Veamos algunos de los productos, ¿ya? Vamos primero a la parte de acá abajo,
de las materias primas y después mencionamos lo otro. Primero, con respecto a materias primas, cosas que no estaban arraigadas acá en América. Por ejemplo, el café, que sabemos que, que es fundamental en general en nuestras vidas. La cebolla, la naranja, el arroz, los caballos, por lo menos cuando llegan los españoles en ese instante en América no habían caballos. Hace cientos y miles de años sí habían existido el llamado caballo sudamericano, pero cuando llegan los españoles no habían caballos, ya por eso se menciona esto. Vacas también, animales que no estaban acá, ovejas. Por ejemplo, todos estos animales fueron traídos, ya, entre comillas, importados desde Europa hacia América. Y los productos que acabamos de mencionar, los más importantes, café, cebolla, naranja, arroz. ¿Ya? Eso con respecto a las materias primas. También vayan anotando, sáquenle foto, pero aparte de eso, aparte de estos alimentos o materias primas, hay otras cosas que los españoles o los conquistadores europeos trajeron. ¿Ya? Por ejemplo, la religión. ¿Cuál religión? Les pregunto a ustedes, ¿qué religión se trajo, entre comillas? Católica. Ya, muy bien. Por allí, la verdad, no alcancé a ver quién era, pero escuchamos claramente la religión católica. Ya, esa religión no existía acá, hasta antes de la llegada de los españoles. Entonces, sí se trajo una vez que ellos comenzaron a dominar este territorio. Y también la imposición de un idioma. Eh, Creo que está más que claro. O sea, si preguntémonos, ¿por qué ahora estamos hablando en español? Creo que de repente se olvida, pero esa es una de las primeras cosas que deberíamos recordar cuando si preguntamos qué es lo que heredamos, entre comillas, del dominio de los conquistadores españoles. Una de las primeras cosas es el idioma. Porque si no hubiese sido así, probablemente no utilizaríamos este idioma. Utilizaríamos un idioma nativo de alguno de los pueblos de donde nosotros estemos, o si hubiesen sido otros los conquistadores, supongamos que no hubiesen sido españoles, que hubiesen sido ingleses o franceses, eh, evidentemente tendríamos otro idioma. Ya, no olvidarse entonces de ese punto, ¿ya? Bueno, después vamos a entrar en detalle con ciertas cosas, con ciertos aspectos importantes, por ejemplo, sobre la religión. Ya la religión tampoco fue algo que era, digamos, voluntario. Se imponía hacia los distintos o diferentes pueblos. Hasta acá, no sé si hay alguna duda o consulta respecto a estos dos puntos que hemos mencionado. ¿No? Ya, vamos con este último punto, como les dije, bien cortito, bien específico, lo que vamos a trabajar hoy día a través de Diapo. Bueno, ¿cuáles son las principales características del intercambio? La dieta alimentaria de las comunidades indígenas y europeos se transformó, evidentemente, con todos los productos que mencionamos recién, que por un lado fueron desde América hacia Europa y por otro lado desde Europa venían a América. Las sociedades de ambos continentes cambiaron su dieta, ¿ya? Conocieron productos que antes no conocían y eso modificó su forma de vivir. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, esclavización de los pueblos indígenas para la extracción de metales y comercialización hacia Europa. Y ya también es uno de los puntos o de las características más importantes, la esclavitud de los pueblos indígenas, ¿ya? Para los fines que ya observábamos, principalmente para la extracción de metales, ¿ya? Pero no solo eso, pero eso es lo principal. Y tercer punto, y es algo que después vamos a conversar con más detalle cuando avancemos más, el fuerte mestizaje. Este es un concepto principal en toda esta historia, el fuerte mestizaje en el continente americano. ¿Alguno sabe o tiene una idea de lo que significará eso del mestizaje? ¿Había escuchado ese concepto alguna vez o logra descifrar lo que se trata? ¿Mestizaje? Como dos razas, algo así. Ya, sí, muy bien, Cata. Vamos por ahí acercándonos a lo que significa como dos razas, decía la Cata. ¿Quién más tiene alguna idea de lo que significaría esto del mestizaje? A ver, veo dos respuestas en el chat. Eh, Profe, sí, escucho.
En el sentido de España con América, cuando ambos se juntaron y tenían hijos que eran entre españoles y americanos, por decirlo de alguna manera. Sí, muy bien, Emilia, muchas gracias. Ahí lo que dijo su compañera da en el clavo, como se dice habitualmente, respecto a lo que significa esa palabra mestizaje. Es la unión entre dos o más razas. Ya en este caso el mestizaje se dio principalmente entre españoles e indígenas. En el chat también ahí, bueno, Benjamín Morales igual iba colocando mestizo de dos razas, decía. Isabela también mencionaba que se mezclan las razas entre ellos. Benjamín se cruzan, dice, como razas. Y Leo también agrega que mencionaba su compañera Emilia, cuando los españoles tuvieron hijos con las indígenas y sale un mestizo, entre comillas. Milton agrega el mestizaje es un cruce de razas distintas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿este mestizaje creen que en general era un mestizaje voluntario? ¿Esto de mezclarse racialmente, entre comillas, era voluntario o era algo más forzado u obligatorio? Yo encontré que era más obligatorio en cierto sentido porque cuando se los llevaron como esclavos era como, entre comillas, lo que ellos era lo que ellos le exigían seguramente. Sí, muy bien Isabela. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Era más bien algo de tipo obligatorio. ¿Ya? Vamos a dejar la actividad para el final. Ahora, a ver, ¿me escuchan, chicos, o no? Porque me acaba de aparecer un mensaje en el chat, o sea, aquí en la radio Zoom, ¿me escuchan? Si me puede confirmar alguien. Ya, ahí sí. ¿Me escuchan ahí o no? Se le escucha pegado, profe. Ya, a ver, espérenme. Escúchame medio entrecortado, ahí está. A ver, ahora dejó de aparecer un mensaje. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, mister. Ya, porque sí, recién me había aparecido un mensaje de que había problemas con mi audio, pero parece que ahí volvió toda la normalidad. Ya. Ya van a leer lo que estaba en la diapo y a leer también lo que es algo forzado y que lo vamos a trabajar más adelante. Ahora les voy a solicitar que abran su texto de estudio, por favor, los que lo tienen a mano, en la página 50. Profe, otra vez se escucha horrible, no se entiende nada. Ya, a ver, espérame. Espérame, dame un Tu instante. internet está como el mío. Puede ser. No sé, tengo la lamentable mala suerte que con ustedes, en básica en general, siempre tengo problemas. En media, no, puede ser que esta vez se ocupe más el tema del internet en general, porque. No voy a dejar de compartir. No. Mister, Ya, es que la página se cayó, la del Zoom, porque en delante hice un Zoom de ya. nuestra familia, igual estaba medio malo. A ver, sí, me aparece. A ver, espérenme, voy a escribir en el chat. Tengo problemas de. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Por ahí se escucha mejor o no? Es que otra vez me salió un problema del audio. No sé qué estaba pasando. Sí, Puede ser, se escucha bien. ya, puede ser el Zoom igual que esté dando algún tipo de problema. Recién les estaba diciendo que abran la página 50 de su libro, ¿ya? Pues sí, también puede ser mis audífonos. Pero vamos a la página 50 y en este caso tenía pensado hacer un trabajo en grupito, pero si no nos vamos a demorar mucho. Así que vamos leyendo todos, vamos a la página 50. Le voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude con la página 50. A ver, ayúdame con la lectura de esto, por favor. Ángel Eligueta. Comencemos desde donde dice la expansión del comercio. Por favor, yo te digo hasta dónde, Ángel. Ángel, si estás por ahí, si puedes activar tu micrófono, por favor. Ya, profe. Ya. La Comienza. expansión del comercio europeo, la incorporación del continente americano al circuito comercial europeo generó transformaciones en la economía y la cultura europea a partir del siglo XVI.
A medida que el proceso de conquista fue consolidándose, la captura de territorios ricos en minerales permitió el ingreso a Europa de grandes cantidades de oro y plata, así como productos de origen americano, el tabaco, el cacao, el tomate y la calabaza, entre otros, hasta entonces desconocidos por los europeos. Ya, muchas gracias Ángel. Bueno, allí ven que se menciona lo que estábamos comentando y que trabajamos durante esta primera parte. ¿Ya? Después dice, ¿qué efectos generó la incorporación del continente americano en la economía y la cultura europea de la época? Ya, esa es una pregunta. Y, a ver, bueno, son 3 textos, muy chiquititos. Le voy a pedir, a ver, ¿quién me puede ayudar a leer el primer texto, el de la letra A? ¿Algún voluntario? ¿No? ¿No hay voluntario? Ya, le voy a pedir a ver, Vicente Rojas. Vicente, por favor, ayúdame con el texto de la letra A. Ya, profe, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya. La economía del siglo 16. XVI. Relación entre sí. Mejor o peor. Los distintos mercados del mundo, una economía que no arrasa tras ella más que algunas mercancías excepcionales, pero también los metales preciosos. Viajeros privilegiados que están dando la vuelta al mundo. Las piezas de A8, real o peso, españolas acuñadas con la plata americana cruzan al Mediterráneo, atraviesan el Imperio Turco y Persia y llegan a la India y China a partir de 1572 por el enlace de Manila, ciudad capital de Filipinas, colonizada por España. La plata americana cruza también el Pacífico y al final del viaje llega de nuevo a China por esta nueva vía. Ya, muchas gracias, Vicente. Mire, este primer texto, chicos, que podría ser como un poquito enredado tal vez, en definitiva lo que hace es relatar cómo las monedas o la forma de pagar en la época daba vuelta por distintas partes del mundo, pero al final como que terminaba regresando, ¿ya? Pero habla sobre eso, cómo el dinero o esto que se utilizaba como dinero viajaba de una parte a otra, ¿ya? Y de eso se trata este comercio europeo del cual hemos hablado. Vamos a la letra C, al texto de la letra C. Ayúdame con eso, por favor, Isabela. Isabela, ¿dónde está la letra C? Se escucha, no se escucha mal, parece. A principios del siglo XVI se produjo en España No, a ver, tenemos un problemita, Isabela, no te escucho bien. No te escucho bien. No sé si es tu internet o el mío. ¿Ahora sí, mister? No, no te escucho. Isabela, profe, ¿a usted se escucha bien? Debe ser el Ya. mío, que igual el mío anda súper lento. Ya, no te preocupes, Isabela. Muchas gracias, pero no te preocupes porque si no, tú no vas a poder comprender y los demás tampoco, así que no te preocupes, pero sigue leyendo el texto cuando lo vayamos haciendo. Emilia, que la escuché y la escuché súper clarito, si me puedes ayudar con ese texto, por favor. ¿Se escucha? Sí, se escucha. A principios del siglo XVI se produjo en España una tendencia a la subida de precios, primero y más rápidamente en Andalucía, en donde la subida continuó durante 100 años, pero prácticamente todos los máximos y mínimos por encima de años anteriores. La principal causa de la revolución de los precios fue el gran aumento de la oferta monetaria, la subida explosiva de la producción de plata tras las conquistas de México y Perú, el descubrimiento de las fabulosas minas de Zacatecas, Guanajuato y Potosí, y la introducción del proceso de amalgamación de mercurio en la minería a mediados del siglo XVI fue lo que generó la revolución de los precios. Ya, muchas gracias, Emilia. Bueno, en ese texto se relata, se podrán dar cuenta de cómo cambió el comercio europeo con el descubrimiento o trabajos de en estos lugares, en América. Y el último texto
la letra D, le voy a pedir, a ver, ¿quién me podrá ayudar? Bárbara Echeverry. Bárbara, letra D, donde dice el cacao. ¿Se me escucha bien? Sí, un poquito lejos, pero se escucha. Ya. El cacao es otro producto de origen americano que llamó la atención de los europeos en los primeros años del descubrimiento y conquista de este nuevo mundo. Lo que en un principio se veía con extrañeza y distancia terminaría siendo absurda y completamente aceptado por el mundo occidental y traería una fuerte revolución culinaria y cultural. Pedro Martín, secretario de los Reyes Católicos, lo incluye en sus décadas y explica que cuando se ha secado lo triturarán en forma de harina. Para la hora de comer o de cenar, los criados cogen cántaros, toman el agua necesaria y echan una cantidad de polvo en proporción de la bebida que quieren preparar. Ya, muchas gracias Bárbara. Bueno, hay otros documentos que también pueden observar, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos bodegón, dice, con una jarra de cobre, que es una pintura que retrata lo anterior, ¿ya? Pero no nos vamos a quedar con las preguntas, me interesaba que podamos leer y complementar la información que habíamos entregado, y volvemos acá a nuestra presentación para ir finalizando con las siguientes preguntas, ¿ya? Y me interesa que ustedes puedan responder. La número 1 dice, ¿qué consecuencias trajo el constante intercambio de elementos para América y Europa? Una vez que ya hemos estudiado, entonces, que ya conversamos de esto, ¿qué me pueden responder a esa primera pregunta? ¿Qué consecuencias trajo el constante intercambio de elementos para América y Europa? ¿Cómo me podrían responder frente a esa pregunta? A ver, lo que dice Isabela en el chat es muy interesante, dice un circuito comercial, ¿ya? Ahí tenemos una respuesta, pero creo que pueden ser varias más. ¿Qué más me pueden decir frente a eso? ¿Cuáles son las consecuencias? También yo creo que la esclavitud un poco. Ya, muy bien, la esclavitud Puede que haya obviamente. influido un ¿Sí? poco más en la esclavitud. Sí, muy bien Emilia, ahí tenemos un segundo punto, una segunda idea. Isabela también, bueno, decía lo del circuito comercial y dice transformó la economía y la cultura. Muy bien, tenemos cambios entonces en términos sociales con lo de la esclavitud, cambios en términos económicos y en términos culturales. En términos culturales, ¿cuáles son los principales cambios? A ver si me los pueden indicar. En términos culturales, ¿cuáles son los cambios tanto para los americanos como para los europeos? ¿Dónde se refleja el cambio de cultura para los americanos, por ejemplo? Me gustaría escuchar a Joaquín. En el idioma. Ya, bueno, ahí muy bien. Ahí el primero, el idioma. Joaquín, ¿en en qué otro aspecto tú notas o crees que se dio un cambio de cultura? Joaquín, ¿estás por ahí? Si puedes activar tu micrófono. Y si estoy acá, mister, ¿Ya? simplemente que tengo problemas con la pantalla de mi compu. Ya, ok. Pero, ¿escuchaste la pregunta? Sí, Ya, bueno, tu compañera decía el idioma. ¿Qué otra cosa cambió culturalmente, por ejemplo? mm, Lo mencionamos delante. el comercio podría ser. O sea, si bien el comercio cambia, porque cambió la forma de hacerse, pero es otro punto y en este caso, Joaquín, mira, tus compañeros y compañeras acá ya me dan la respuesta, es la religión, ya no olvidarse de eso. Anótalo por ahí si es que no lo habías notado. Ese es otro cambio cultural importante. Lo mencionaba ahí la Carla, Catalina y Vicente Rojas, ¿ya? Joaquín. Muy bien, ahí tenemos entonces algunos de los cambios que se dan. Segunda pregunta, ¿qué opinan sobre cómo se llevó a cabo el proceso de conquista en América? Sobre lo que vimos hoy día, ¿qué opinan en particular? ¿Les gusta esto de que se haya dado este intercambio de productos? ¿Se quedan con eso? ¿Resaltan más otra cosa? Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. A ver, me gustaría escuchar a alguien que no haya escuchado. A ver, quiero saber qué piensa de esto. La Cata Monsalves. Cata, ¿qué opinas tú sobre cómo se llevó a cabo este proceso?
Cata Monsalves, ¿estás por ahí? Sí, Ya, Cata, ¿qué opinas tú de esto? yo creo que para los procesos, yo creo que igual fue difícil para, sobre todo para la esclavitud, sobre todo el mestizo, cómo cómo se puso cómo empezaron a mestizarse. Ya. Claro. Ok, Cata, sí, muchas gracias. Me queda claro que dices que fue complejo y sobre todo por la situación del mestizaje, ¿ya? Donde, donde nos damos cuenta que hubo algo forzado, ¿ya? Y que obviamente no fue agradable. No sé si, a ver, también me gustaría saber qué opina de esto, de lo que vimos hoy día, Francesca. Bueno, como decía la Cata, sí, no era algo que los que vivían en América hubiesen querido, pero no sé, supongo que eso nos trajo a cómo estamos ahora. Ya, ok. La esclavitud en ese momento y Sí, Francesca, o el sea, comercio, ¿ya? todas esas Claro. cosas. Ok, gracias Francesca. También, al igual que su compañera, resalta este tema de la esclavitud, del mestizaje, de lo complejo que fue ese proceso. Y también se mencionaba el tema del comercio y la Francesca decía, bueno, tal vez muchas de las cosas que se dieron significa el cómo somos ahora. Claro, efectivamente nosotros, la gran mayoría de nosotros, somos resultado del mestizaje de algún momento de nuestra historia familiar. ¿Ya? En su gran mayoría, ¿ya? La mayoría de los chilenos tiene sangre eh, tanto indígena como algún rasgo de hispanidad, ¿ya? Y también creo que, bueno, eso me parece súper bien que lo hayan destacado en general todos ustedes, y también creo que les faltó mencionar un poquito sobre la importancia, por ejemplo, del tema alimenticio. Eso fue un cambio muy importante para las dos culturas, para los americanos como para los europeos. Pero sin embargo, lo principal aquí es lo que ustedes han mencionado. Y finalmente, ¿cómo creen que se ha desarrollado el intercambio de ideas entre los pueblos indígenas y los gobiernos americanos en la actualidad? ¿Cómo creen que se ha desarrollado el intercambio de ideas entre los pueblos indígenas y los gobiernos americanos en la actualidad? Esto ya es como una pregunta de actualidad, no tiene que ver necesariamente con lo que vimos. Mister, pero usted se refiere a cómo se llevan, entre comillas. Claro, efectivamente eso. Como... Sí, a eso. ¿Cómo crees o cómo entiendes tú que se Ah, llevan, ok. por ejemplo, los pueblos indígenas con un gobierno determinado? En general yo creo que se llevan medio mal, ¿no? Ya, ¿y por qué crees eso o qué te hace pensar Porque eso? últimamente por las marchas de los mapuches y todo eso. Ya, sí, bueno, ahí tenemos O sea, yo una... creo que por eso me lleva a pensar eso. Ok, ok, Emilia, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir, dar su... ¿Mister? Sí, dime Isabela, ¿Se me escucha bien? se escucha bien. Yo creo que igual se llevan así como mal porque simplemente los españoles llegaron y les quitaron prácticamente las tierras, como que alguien llega a nuestras casas y nos quite nuestra casa en sí, entonces como que igual se llevan mal por eso. Ya, muy bien, Isabela, muchas gracias. También ahí comparto un poquito la opinión con Emilia. Y en el chat también veo otros comentarios. Por ejemplo, la Cata Kremer dice por sus tierras, así como que podría ser que se lleven mal, entre comillas, por eso. Claro, es una situación histórica donde, recuerdo, los españoles llegaron y tomaron territorio sin importar, y después los gobiernos también reafirmaron eso, tomaron el territorio sin mayores consultas. La Valentina dice, igual los indígenas tienen más derechos de los que tenían antes. Claro, eso ha mejorado Valentina, sin duda, ¿ya? Pero sin embargo también faltan muchas cosas por trabajar y por mejorar, ¿ya? Pero sí se ha avanzado. Bien, estamos llegando al final. Hoy día, como les dije, era una clase bien sencilla, pero que me interesa que ustedes conozcan, primero, los productos que fueron desde América a Europa, los que vinieron de Europa a América y las consecuencias que esto significó, ¿ya? No sé si hay alguna consulta o alguna duda. Me gustaría que lo puedan decir ahora, preguntar. No, parece que no hay dudas o consultas.
Bien, entonces damos por finalizado nuestro encuentro virtual, chiquillos. Estamos justo en la hora, así que muchas gracias por haber participado el día de hoy y nos estamos encontrando próximamente. Que tengan una buena y linda tarde. Adiós. Chao, profe.